Y para eso estamos con el diputado y Alejandra Matus le va a entrevistar al diputado radical Tomás Lagomarsino. Bienvenido, Tomás. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Siempre lo había visto y nunca había tenido la oportunidad de compartir y ser entrevistado menos todavía, así que un honor. Muchas gracias, Tomás. Haciendo declaración simplemente, te entrevistamos por tus declaraciones, no hay aquí amistades ni pitutos. Pero muchas gracias por el halago. Tomás, cuéntanos, primero que nada, ¿cómo debiéramos leer la ciudadanía, los que no están involucrados en esta discusión, que en ciertos términos es técnica, de esta propuesta? ¿Cómo se rebaja, cómo una deuda calculada inicialmente en 1.400 millones de dólares aparece reducida a un tercio? Bueno, yo creo que lo primero que siempre hay que partir diciendo acá es un poco entender por qué se produce esta deuda, porque si no, realmente le hace muy poco sentido a las personas. En el año 2019, acordémonos, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, anuncia el fin de la discriminación entre hombres y mujeres. Claro. Y eso se implementa a través de una indicación que da la Superintendencia de Salud a la ISAPRES y que en la práctica dice que todas las tablas de factores de riesgo que son habitualmente entre 800 y 900 se tienen que reemplazar por una tabla única de factores de riesgo. Y esa tabla única de factores de riesgo se tiene que aplicar a todos los afiliados a esta industria, a estas aseguradoras. Pero las ISAPRES hacen caso omiso a la aplicación de esta tabla única de factores de riesgo y siguen aplicando cada una de ellas sus propias tablas y manteniendo el status quo. La aplicación de esta tabla de factores de riesgo única... Tomás, para que quede claro, la siguen aplicando hasta el día de hoy, ¿no? Porque no han reemplazado en ningún momento. Sigue todo igual, nada ha pasado más que los fallos de la Corte Suprema. Entonces, fruto de la aplicación de esta tabla única de factores de riesgo, en general a las mujeres le iba a bajar su plan y a los hombres le iba a tender a subir el plan. Además de otras cosas etarias principalmente, pero se iba a terminar en buena medida el tema de la discriminación a la ISAPRES. La Corte Suprema, en las tres aristas que habitualmente evalúa, que es reajuste de planes bases, tabla de factores de riesgo y prima GES, en el fallo de tablas de factores de riesgo nos dice algo muy claro. Este fallo se publica el 30 de noviembre de 2022. Si es las ISAPRES, como las ISAPRES no aplicaban esta tabla de factores única de riesgo, y si es que le debieron haber subido el plan a la persona, eso las ISAPRES ya perdieron. Eso no, en ningún caso va a constituir deuda de los afiliados con la ISAPRES. Pero si las ISAPRES tenían que bajarle a las personas, principalmente mujeres, su plan de salud por la aplicación de la tabla única de factores de riesgo y no lo hicieron, eso se considera un cobro en exceso y tiene que ser restituido mediante el régimen de excedentes. Esto se publica el 30 de noviembre y yo diría que el sistema político y el Ministerio de Salud no se percatan de la magnitud de esto hasta el mes de finales de enero. De hecho, yo mismo con el economista David De Brot elaboramos un proyecto de ley que en su momento salió, que es el que crea el régimen especial, en el caso que una ISAPRE quiebre, o letra E se conocía habitualmente, y que diría yo que fue una de las cosas que hizo en un momento empezar a ver la magnitud del problema. Esto lleva a que en marzo, en una reunión en que estaban las dos comisiones de salud, estaban los senadores, los diputados y diputadas de ambas comisiones de salud, la ministra Aguilera, el superintendente Víctor Torres y el director de FONASA, Camilo Cid, nos presentan lo que se había estimado de la deuda. Y eso se calcula muy pragmáticamente, es 1 más 1 en el sentido de que los números no mienten. Es decir, todo aquello que se cobró en exceso por no aplicar la tabla única de factores de riesgo desde el día que tenía que aplicarse, que era el 1 de abril de 2020, al 30 de noviembre del año 2022, que es la fecha del fallo, sumando todo eso, nos da una deuda retrospectiva.
y la aplicación, y como no se ha aplicado el fallo, cada mes que las ISAPRES le cobran a las personas su plan hoy día, siguen realizando esos cobros en exceso y por tanto tiene también una aplicación prospectiva. Es decir, en la medida que el fallo no se implementa, esta deuda no decrece, aumenta. Claro. Entonces, ¿cómo ahora sale la propuesta de la Comisión del Senado reduciendo radicalmente esta deuda? ¿Cuáles son los supuestos? Porque dice, bueno, estamos usando otros supuestos. ¿Qué supuestos están usando para reducir la deuda de esta manera tan radical? Bueno, yo creo que partir diciendo que yo no comparto ninguno de esos dos supuestos. La deuda es lo que es. De hecho, el superintendente Víctor Torres ayer en la Comisión de Salud del Senado, porque cuestionaron la deuda inicial de los 1.400 millones de dólares, dijo que la Superintendencia de Salud no puede hacer interpretaciones de los fallos, tiene que aplicarlos en su tenor literal. Y con eso nos dio una luz muy importante, que la aplicación literal del fallo de la Corte Suprema llega a ese monto. Y estos supuestos que se están ocupando por la comisión técnica, que no tiene mandato legal, es una comisión ad hoc, hecho especialmente por estos fines, y yo diría que con personas demasiado incumbentes del mundo de la ISAPRES. Estos dos supuestos, el primero de ellos es que si es que se realizó un cobro en exceso, pero este está dentro del 7% de salud obligatorio, eso no constituye un cobro en exceso, lo cual claramente es falso en nuestro ordenamiento legal actual, producto de que en el primer gobierno de la expresidenta Bachelet se creó un mecanismo, del cual yo no soy partidario, debo decirlo, pero que existe el día de hoy en el artículo 188 del decreto con fuerza de ley número 1, que es el régimen de excedentes, y que establece que si el costo de un plan de la ISAPRE es menor al 7% obligatorio de salud, eso constituye un excedente que la persona ocupa cuando tiene que ir a una farmacia, pagar copago, etc. Y en ese contexto, por cierto... Por eso desaparecieron los planes que costaban el 7%, además. Efectivamente. Entonces, eso ya existe en nuestra ley. Entonces, en el fondo, se está suponiendo, o la comisión técnica en la práctica está diciendo, miren, vamos a eliminar los excedentes para adelante, pero también los vamos a eliminar retrospectivamente, para que si justo ese cobro en exceso cae dentro de esos excedentes, lo omitamos. Ese es un primer punto relevante. Ya. Lo van para adentro, justamente. ¿Y qué otro ajuste se hace en el supuesto? Ese es uno. Si el plan era... Claro. Y el segundo punto es un punto que yo también eventualmente podría estar de acuerdo, pero no en cuanto a su momento de aplicación, porque se traduce en que se es solidario cuando adeuda exclusivamente con los afiliados, y que implica que como había afiliados a los cuales había que subirle el plan, no se les subió, pero la Corte Suprema dice, eso ya la ISAPRES lo perdieron, y como hay otros afiliados que había que bajarle el plan, la ISAPRES no lo bajaron, pero ahora la Corte Suprema está diciendo, restituye esos montos, lo que hacen es buscar netear ambos montos a través de un mecanismo que se llama mutualización, que es propio del mundo de la aseguradora, es decir, que los eventuales riesgos de aquellos que tienen mayor accidentabilidad son asumidos por aquellos que tienen también menos riesgo en un régimen también con ciertas características solidarias intraseguro. En ese contexto, en el fondo, y va a ser lo más práctico, mejor dicho, si es que aquellas personas si el conjunto de las personas de las que se les tenía que bajar, eso eran 100 pesos, y a los que tenían que subirle eran 40 pesos, se restan estos 40 pesos a los que tenían que bajarle y por tanto los cobres en exceso disminuyen proporcionalmente como debió habérsele aumentado a aquellos que no se les aumentó. Y eso genera el segundo gran bajón en la deuda, llegando a los 451 millones de dólares, que ya es la cifra ampliamente conocida. Ya, pero además el gol, porque no solamente se rebaja, digamos, con estos nuevos criterios, que es una interpretación libre de un fallo que es bastante literal, pero
además está esta devolución a 10 años y en modalidad de prestaciones, o sea, no se devolvería el dinero, sino que usted va a hacerse un examen y le hacen un descuento adicional a cuenta de esa deuda en los próximos 10 años. ¿Qué te parece esa tercera ayuda? Yo diría que hay algo más nocivo previo a eso, y que es las recomendaciones que hace la Comisión Técnica en cuanto a modificar el ICSA, el Índice de Costos en Salud, que fue implementado por la Ley 21.350, y que es un mecanismo que empieza a regular cómo las ISAPRES reajustan sus planes, porque esto hay que ser bastante criterioso. Si los costos en salud suben, efectivamente las aseguradoras tienen que subir sus costos. Lo que siempre ha cuestionado la Corte Suprema es que esta es una decisión unilateral y que adicionalmente no está justificado. De hecho, todos los fallos de la Corte Suprema plantean que las ISAPRES no han justificado adecuadamente cómo llegaron a los nuevos montos. Eso empieza a cerrarse con el ICSA, al menos una de los tres flancos de judicialización, que es la de reajuste de planes base. Pero la Comisión Técnica lo que recomienda es hacer modificaciones permanentes al índice de costos en salud y permitir adicionalmente un reajuste extraordinario no regulado por el ICSA, de tal forma de que proyectado en el tiempo, el monto o gran parte del monto que tienen que devolver la ISAPRE, ya habiendo reducido esta deuda, termina siendo asumida por el afiliado proyectado en el tiempo. No sé si me explico adecuadamente, es decir, como te estamos devolviendo por este lado, te cobramos más por este otro. Así como era el proyecto inicial de Jimena Rincón y compañía, en el fondo establecer un reajuste que permita netear la deuda, ¿no? Efectivamente, muy similar a eso, pero en otro indicador al menos. Claro. Y finalmente, a este segundo punto, rebaja la deuda, proyección en el tiempo, se asuma lo que tú planteas, que es que estos se devuelven como prestaciones y recién al final de los 10 años pueden las personas verlos como dinero en efectivo. Darío te va a hacer una pregunta, pero te quiero hacer una sola pregunta. En este lapso, mucha gente se ha desafiliado de las ISAPRES y se ha ido a FONASA. ¿Qué pasaría en cualquiera de los eventos sobre lo que se resuelva, ley corta o se aplica literalmente? ¿Qué pasa con las personas que ya se desafiliaron? Mujeres, sobre todo, que son las más castigadas, o las personas con mayor índice de enfermedad o de edad, que es lo que castiga las ISAPRES. ¿No tienen ya posibilidad de recuperar sus dinero o tendrían que esperar esos 10 años para ver alguna devolución? Bueno, aquí también hay que remitirse al fallo de la Corte Suprema, que establece que se tiene que restituir los cobros en excesos a quienes al 30 de noviembre de 2022 eran afiliados a la ISAPRE. Es decir, si una persona se desafilió entre el 1 de abril de 2020, que tenía que aplicarse la tabla de factores única, y el 30 de noviembre de 2022, esa persona, por supuesto, el fallo no contempla devolución de los cobros o restitución de los cobros en excesos. Pero, y la jurisprudencia al menos de las indicaciones previas de la Superintendencia de Salud en casos similares, yo creo que avalan esto, las personas que se han desafiliado a partir de la fecha del fallo, que es el 30 de noviembre de 2022, deberían estar involucrados dentro de las restituciones. De hecho, se le debería dar la posibilidad a las personas de reafiliarse incluso en las mismas condiciones, producto de que justamente este cobro en exceso podría haber motivado o llevado o empujado, mejor dicho, a la persona a desafiliarse. Tomás, Darío por acá. Oye, súper interesante escuchar cómo nos has ido contando. Creo que además es un buen resumen didáctico de todo el proceso. ¿Cómo tú ves
la postura del gobierno, que yo creo que es bien jamón del sándwich, tengo una opinión al respecto, pero ¿cómo tú has visto en este proceso, digamos, y la posición que ha tomado a propósito de esta comisión, la opinión del gobierno, la postura que ha tomado? Y además lo pongo en consideración de las tensiones que yo creo que siguen un poquito menos intensas que hace algunos meses atrás entre la ministra de Salud y el superintendente Víctor Torres. ¿Cómo has visto tú tanto la tensión y cuál es tu opinión de lo que ahora ha salido diciendo el gobierno? Yo creo que efectivamente el gran ausente en esta discusión es el Ejecutivo. De hecho, la existencia de la misma comisión técnica avala ello. En los gobiernos anteriores, tanto el gobierno, los de la expresidenta Bachelet como del expresidente Piñera, han convocado comisiones asesoras presidenciales que tienen un mandato legal, existen legalmente, con un decreto donde se publican sus integrantes, sus actas terminan siendo públicas, y que se haya constituido una comisión técnica ad hoc en el Congreso sin un mandato legal claro ni una existencia legal real, a mí me genera una amplia y profunda preocupación. Yo hubiera esperado que si es que se iba a constituir una comisión técnica de estas características, fuera a la luz de una resolución, de un mandato legal existente y no una comisión ad hoc, que es un poco lo que pareciera, con demasiadas personas incumbentes en ella misma y sin la transparencia adecuada. En segundo lugar, yo creo que aquí ha costado responder las tres grandes preguntas que conllevan esta situación en la que nos encontramos y que permiten equilibrar dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Porque yo concuerdo plenamente que no tenemos que empujar a las ISAPRES a quebrar. Eso ni entrar en insolvencia. Que de hecho durante muchos meses era el único escenario, salvo el proyecto de ley que elaboramos con el economista David de Brot, que era el del régimen especial o letra E, y que ingresamos a la Cámara. Pero recién el Ejecutivo ingresa su proyecto de ley, corta el 9 de mayo, es decir, a 21 días de que termine el primer plazo. Se prorroga, tenemos un periodo extraordinariamente largo de discusión en el Senado, sin urgencia en la práctica, y se termina solicitando una segunda prórroga, es decir, ya el hecho de tener a 3 millones de personas, independiente que ese número haya bajado, durante 1 año y medio en la incertidumbre de qué va a pasar con la ISAPRE a la cual está afiliado, si va a quebrar, no va a quebrar, y me pongo en los zapatos no de la ISAPRE necesariamente, de las personas, porque ahí hay muchas personas que están embarazadas y que tienen programado su parto, que están en medio de un tratamiento de un cáncer, que están con una cirugía programada, con un tratamiento crónico. Ellos son los que, en el fondo, más mal la están pasando y muchos de ellos están decidiendo cambiarse, por supuesto, a producto de esto, a FONASA con condiciones muy, muy desmejoradas con respecto al plan inicial que tenían y sin un mecanismo de transición claro. Pero Tomás, es que justamente lo que tú estás señalando es probablemente el leitmotiv del gobierno de tener esta postura de alguna manera suave y bastante complaciente, podría leer uno incluso con las ISAPRES, porque justamente plantea eso, o sea, como que hay este planteamiento de, sí, también sería irresponsable, eso es lo que dicen algunas voces, que en el fondo es, bueno, sí, las ISAPRES se pasaron de fresca. Que se cumpla el fallo y quiebren. Pero claro, se cumple el fallo y quiebren, hay un bien mayor. Al menos ese es el encuadre comunicacional que nos han hecho entregar, siempre con datos que nunca son del todo claros, esta idea de un día para otro, FONASA tener que absorber todo lo que está en la ISAPRE, etcétera, etcétera, y se plantea entonces como la imposibilidad, y ahí es donde pareciera, esta jamón del sándwich, como digo, del gobierno. Te pido una última reflexión para considerar, digamos, cuánto tú, bueno, algo he ido esbozando, pero también si en ese caso te parece responsable esta gestión de facilitar el camino, o en realidad hay principios superiores como que el funcionamiento del Estado de Derecho, que se cumplan los fallos y que además grandes empresas que cobraron más de lo que corresponde tengan que devolver. Que además retiraron utilidades, hay que decirlo. O sea, nunca han dejado de retirar. Nunca han cumplido ni la orden del Ejecutivo, que parece en un Estado aparte, como la Colonia Dignidad. Claro. Te pedimos una última reflexión respecto a estas variables, diputado. Yo no conozco otra industria en nuestro país que su regulador, su superintendencia respectiva,
los casinos tienen la superintendencia de juegos de azar, las sanitarias tienen la superintendencia de servicios sanitarios. Yo no conozco otra industria que la superintendencia le dé una indicación y haga caso omiso de ella como la ISAPRE a partir del 1 de abril de 2020. Y avalar aquello y hacer un perdonazo en el cual no asuman ninguna responsabilidad de los cobros que realizaban en exceso por no seguir las indicaciones del regulador, y más encima en un gobierno de derecha y con Jaime Mañalich como ministro de Salud indicando esto, a mí me parece una pésima señal y falto, por supuesto, de la institucionalidad y yo diría casi una falta de respeto a la otra industria de las distintas áreas de nuestro país que cotidiana y regularmente siguen las indicaciones del regulador. Ahora, y termino con esto, obviamente hay 3 preguntas que responder. ¿Cuánto es la deuda? ¿Quién la paga? ¿Y cómo la paga? Y esas 3 preguntas, a mi modo de ver, tienen bordes, ya que están de moda. El primer borde es, por supuesto, que la deuda es lo que es. La deuda es lo que es y ese es el primer monto que tiene que estar. No maticen ni supuesto, el monto es lo que es. Lo segundo, el segundo borde es que esto no lo tienen que asumir los afiliados. A los afiliados le cobraron exceso y no tienen por qué los afiliados pagar o terminar no recibiendo restituido estos cobros en exceso. Y ahí hay variables con las cuales podemos manejarnos. Tiempo, más años o menos años para restituir, régimen por el cual se van a restituir, régimen de excedente y eventual disponibilización en periodos de tiempo más grandes de los recursos en físico, me refiero, en efectivo, y otras variables como pudieran ser apoyo en alivio en otros aspectos como el subsidio de incapacidad laboral, entre otros. Pero lo que no puede pasar, a mi modo de ver, es que nos mintamos como país en lo que es la deuda en términos reales y que o en el momento a través de un perdonazo o proyectado en el tiempo terminemos traspasándole esa deuda al afiliado. Yo creo que esos son los bordes que tenemos que tener. Tomás Lagomarsino, diputado radical, muchas gracias, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, muchas gracias por estar acá en 32 minutos. Gracias, Tomás. Gracias. A ustedes por la invitación, un gusto. Feliz de haber estado. Ahí está entonces el diputado, muy clarita, buena entrevista para ver y rever.